Son las 8 de la noche de un verano caluroso en Buenos Aires, Argentina. Pedro está a punto de encontrarse con Martina en un bar. Es la primera vez que se van a ver en persona. Se conocieron por Instagram. Pedro estuvo a punto de no ir. Tiene miedo. Mira que le vas a gustar si sos un mediocre. Tu vida es aburrida. No tenés nada interesante para contar. ¿De qué le vas a hablar? Pedro suspira y hace un esfuerzo por no escuchar. Junta fuerza y abre la puerta del bar. Martina lo saluda con una sonrisa y lo invita a sentarse. Se muestra simpática, descontracturada. Le pregunta sobre su vida, habla de la suya. De afuera se la nota cómoda, entretenida. Pedro hace lo posible por concentrarse en la conversación, pero su voz interna no le da descanso. Mira cómo te está mirando. Seguro está decepcionada. ¿Por qué pensaste que alguien como ella se iba a interesar en alguien tan insignificante como vos? La conversación continúa. Pedro lucha por concentrarse, por mantenerse en el momento presente. Martina se muestra genuinamente interesada en Pedro, le hace preguntas, le cuenta sobre ella. Él no puede sacarse la sensación de que no importa lo que diga, este encuentro está destinado al fracaso. Cuando la noche llega a su fin, la voz torturadora toma la última palabra. ¿Viste que tenía razón? Lo arruinaste todo. Deberías haberla impresionado, pero no hiciste más que aburrirla. ¿Ya te diste cuenta que no le gustás? Martina despide a Pedro con una sonrisa. Le encantó conocerlo. Aunque en el fondo se siente decepcionada. Desde su perspectiva, Pedro no mostró el mínimo interés por ella. Del otro lado, Pedro se siente peor. En vez de tener una cita con Martina, la tuvo con su voz interna, que fue a quien escuchó de principio a fin. No pudo conectar. Estuvo ocupado toda la noche luchando contra la directora del sabotaje amoroso que acaba de vivir. Su voz autocrítica torturadora. Quizás tu voz interna no se sienta tan torturadora como la de Pedro. Pero ¿cuántas veces esa vocecita saboteó lo que en realidad querías hacer? ¿Cuántas veces sentiste que no eras suficiente, que no estabas a la altura, que hacías todo mal? Pocas personas escapan a estas sentencias, juicios, condenas, descalificación. Lo peor es que estas evaluaciones tan crueles y despiadadas no vienen desde afuera, vienen desde adentro. Somos nuestros propios castigadores. La voz autocrítica es la arquitecta de nuestra felicidad o la artífice de nuestras desgracias. Es el cimiento de nuestro equilibrio emocional. No podemos dejarla al libre albedrío. Si va a ser quien tome las grandes decisiones de nuestras vidas, tenemos que ponerle una lupa y mirarla de cerca. Al fin y al cabo, de ella depende qué tan felices somos. Esto es Psicología al Desnudo, el podcast de salud mental de Psi Mamoliti. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Y en esta nueva temporada sumamos video para que además de escucharnos, podamos vernos cara a cara, estar más cerca. ¿Buscas un cambio? Llegaste al lugar indicado. En el episodio de hoy, la voz autocrítica, cómo suavizar el infierno interior. Antes de seguir con el episodio de hoy, quiero contarles una noticia que me sorprendió y me alegró profundamente. Psicología al Desnudo llegó a uno de los rincones más icónicos de Nueva York, el Times Square. Ni yo me lo puedo creer. Este podcast fue elegido por el equipo de Amazon Music para ser parte de una campaña que promueve el bienestar y dura todo el mes de agosto. Si querés ver cómo es que Psicología al Desnudo llegó a la esquina más famosa de Nueva York y una de las más famosas del mundo, búscanos en Instagram como psi.mamoliti. Ahora sí, volvamos al episodio. ¿De dónde sale esa voz torturadora? No nacemos con ella. La vamos incorporando desde que somos chicos, durante los primeros años de vida. Al principio no viene desde adentro, sino desde afuera. La sociedad que nos rodea nos bombardea con mandatos morales y expectativas, lo que se supone que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Tenés que tener un buen trabajo, tenés que tener hijos. Para los 30 ya tenés que tener tu vida un poco resuelta. Tenés que encontrar pareja y convivir. Para ser exitoso tenés que tener dinero, tener un cuerpo delgado.
Exigencias que no son reglas escritas, ni siquiera son dichas muchas veces, pero existen y nos atraviesan profundamente. Sabemos que están, lo vemos a nuestro alrededor y poco a poco, conforme vamos creciendo, vamos interiorizándolas. Pasan a formar parte de nuestro interior. Algo así como una guía invisible que a futuro termina dirigiendo nuestras vidas. Y hay una segunda parte, diría que la más importante, que viene de nuestros padres, abuelos, tíos o los adultos que nos hayan criado, referentes con mucho peso para nosotros. A tan temprana edad las palabras son como proyectiles, y si no se tiene cuidado con lo que se dice, frases poco amables pueden tener un impacto devastador. Veamos un ejemplo. Tenés 5 o 6 años. Te pones a jugar con la cuchilla de la cocina. Tu mamá te ve y te saca la cuchilla enseguida, lo cual es lógico, te quiere cuidar. Pueden darse 2 escenarios. Escenario 1, se agacha al lado tuyo y te explica que los cuchillos son peligrosos, que te podés cortar, que no quiere que te lastimes y que incluso podés lastimar a los demás. Escenario 2, se enoja y te grita: ¿vos me querés matar de un infarto? ¿Sos tonto? ¿No te das cuenta que podés lastimar a alguien? Al final, con vos no tengo ni un minuto de paz. ¿Te podés quedar tranquilo un segundo? El primer escenario busca el aprendizaje. Las palabras de mamá nos quedan resonando e incorporamos nueva información que hasta el momento no teníamos. Ahora sabemos que las cuchillas son peligrosas y que nos pueden lastimar. Lo que pasa en el segundo escenario es muy distinto. Después de todos esos gritos, probablemente nos sintamos culpables y estúpidos. Culpables por hacer enojar a mamá, interpretando que somos una carga, una molestia. Y estúpidos por no darnos cuenta que eso estaba mal y que podríamos haber lastimado a alguien. Esas críticas no ayudan al aprendizaje y quedan haciendo eco, se suman a nuestros propios pensamientos a futuro. Se van acumulando, apilando una encima de la otra. Y todas esas palabras y juicios que escuchamos una y otra vez en boca de nuestros padres, un día ya no hace falta que las digan ellos. Es el día en que descubrimos que esas mismas palabras ahora vienen desde adentro. Las introyectamos. Llamamos introyección en psicología al mecanismo por el cual las frases del entorno, que antes venían del exterior, ahora se interiorizan y pasan a formar parte de nuestro repertorio de pensamientos. Es ahí cuando surge la voz autocrítica. ¿Es esa la única voz con la que lidiamos en nuestro día a día? Hay un libro que me voló la cabeza cada vez que lo leí. Lo leí muchas veces. Ya lo he mencionado en otros episodios. Se llama Los diálogos interiores y es de Norberto Levi, un psicólogo y médico argentino. Levi dice que tenemos varias voces que conviven en nuestra mente y que nos van condicionando. Por un lado está la voz que indica, la que nos moviliza a la acción, a llevar las cosas a la práctica, a transformar las ideas o proyectos en cosas concretas. ¿Querés hacer un podcast, aprender a tocar la guitarra, poner un negocio propio, dar charlas sobre tu profesión, irte de viaje, escribir un cuento o lo que sea que se te ocurra hacer? Esta voz te pone en marcha, programa una serie de pasos a seguir para lograr tu objetivo. Pero se queda ahí, en las indicaciones. Del siguiente paso se ocupa la voz que hace, toma todas las indicaciones y hace lo posible por conseguirlo. A pesar del contexto, de las limitaciones que pueda tener o de sus propios miedos, trata de hacerlo de la mejor manera. Va a las clases de guitarra y practica, se pone a escribir el cuento, alquila un local y pone efectivamente el negocio. Esa es la voz, el personaje dentro nuestro que arriesga, que se la juega. Es la que se expone. ¿A qué se expone? Bueno, eso nos lleva a la siguiente voz, que es aquella que opina. Esa es la voz que nos evalúa, que nos juzga. El dedito acusador. La voz que opina puede ser inmadura o madura. Vamos a alcanzar nuestros objetivos sufriendo o disfrutando, dependiendo de qué tipo de voz tengamos. ¿Quién te crees que sos para dar una charla profesional? No sos tan talentoso. Te va a salir mal. Ni siquiera llenaste el auditorio.
sos un fracasado. Así suena una voz inmadura. Se enfoca solo en lo que no alcanzamos. Si queríamos aprender 10 canciones con la guitarra y solamente llegamos a 6, se va a enfocar en esas 4 canciones que no aprendimos, siempre en la falta, mirando el vaso medio vacío. Y lo hace de la peor manera. Se carga de violencia y nos agrede. Nos dice que no servimos, que no somos suficientes, que no nos esforzamos, que todos los demás pueden y nosotros no. Nos desprecia y no le importa que hayamos hecho más de la mitad de lo que nos habíamos propuesto. Una de sus palabras favoritas es deberías. ¿Te suena? Deberías haber aprendido todas las canciones con la guitarra. Deberías haber terminado el informe. Deberías ser más exitoso. Deberías ganar más. Deberías. Esta voz es una de las raíces de la baja autoestima. Si la voz que juzga se vuelve cruel y descalificadora, nuestra voz que hace se transforma en una especie de sombra insegura, dubitativa, que se siente agredida y juzgada todo el tiempo por no estar a la altura de las expectativas. Por eso muchas veces termina agachando la cabeza, acurrucada en un rincón y llorando, mientras la otra voz le grita y le exige. Pero hay algo que es muy importante. Esa voz que opina como un evaluador inmaduro no es la verdad. No nos define. Es algo que incorporamos desde afuera y que llevamos incrustado en nuestro interior, pero que, como no es útil, necesitamos ponerla en duda. ¿Siempre la voz autocrítica es mala? Si la crítica que nos hacemos a nosotros mismos es agresiva, violenta, destructiva y no tiene otro fin más que descalificarnos y torturarnos, es completamente inútil. Cuando estamos ante un evaluador inmaduro, la respuesta sobre si esa voz es mala es un rotundo sí. Pero no todo es oscuridad. Existe otra cara de la moneda, la autocrítica saludable. Norberto lo llama el evaluador maduro. Este evaluador no agrede, no descalifica ni invalida nuestros logros. Toma en cuenta todo el contexto de la situación, tanto el esfuerzo, lo que se logró y lo que no se logró. Nos marca los límites. No es ni pesimista ni optimista al extremo, es realista. Señala las 4 canciones que no aprendimos, no todo es color de rosas, pero a diferencia del evaluador inmaduro, este sí valora las 6 canciones que sí aprendimos y todo el tiempo y la dedicación que le pusimos a eso. Es decir, incorpora todas las variables. Si tuvimos poco tiempo, si estábamos cansados por otras actividades o si simplemente nos cuesta mucho. La autocrítica madura entiende que las 3 partes, el que indica, el que hace y el que opina, son parte del mismo equipo. Y sabe que si critica hasta destrozar alguna de esas partes, no va a conseguir nada, pierden todos. Si es demasiado dura, con las canciones que aprendimos, el que hace no va a querer tocar nunca más y el objetivo principal va a quedar trunco. Se pierde la meta original, que era aprender a tocar la guitarra. Por eso es tan fundamental reconciliar las voces que llevamos dentro si queremos avanzar en la vida. Saber que no son enemigas ni competidoras, son compañeras, aliadas, son un equipo. Hay una frase de Eduardo Galeano, uno de los escritores uruguayos más reconocidos en Latinoamérica, que siempre me hace pensar. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos. Ella se aleja 2 pasos. Camino 10 y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. La voz que opina desde la madurez es esa utopía de la que habla Galeano, la que nos marca el camino, nos invita a mejorar, a avanzar hacia lo que queremos, a caminar en la dirección correcta. Para transformar la autocrítica torturadora en una autocrítica madura, muchas veces hace falta una 4ª voz. Levi le llama el asistente interior. Viene a ser una especie de mediadora entre esa parte que opina de manera agresiva y la parte que recibe las agresiones. Ayuda a la voz que hace a solucionar lo que no está pudiendo resolver. ¿Cómo lo hace? Bueno, suele preguntarle a esta voz que hace,
¿Qué te haría bien que te digan para sentirte mejor y poder avanzar, para hacerlo mejor una próxima vez? Quizás después de algún fracaso exprese algo como: no te preocupes, hiciste lo mejor que pudiste, no estás solo, yo confío en vos, te entiendo tu esfuerzo, veo lo que estás haciendo y lo valoro. Transmite palabras cargadas de empatía, de entendimiento, de cooperación, entendiendo que son un equipo. El rol fundamental del asistente interior es acompañar a la parte insegura para que pueda aprender del error, levantarse y ponerse en acción para intentar de nuevo. El asistente interior nos dice lo que hicimos mal. No nos maquilla la realidad para que sea color de rosas, pero también evalúa qué necesitamos mejorar. No se limita a la posición destructiva de exigir y reclamar resultados. Tiene que ver con la autocompasión, el tratarnos bien a nosotros mismos. Si solamente aprendimos 6 canciones en vez de 8, poder disfrutar de ese logro y al mismo tiempo enfocarnos en aprender 2 más para la semana siguiente. Pasemos a la parte práctica de este episodio. Hay mucho por hacer. ¿Cómo lidiamos con esa voz autocrítica para transformarla en parte de nuestro equipo? ¿Cómo la hacemos madurar para usarla a nuestro favor? Esta no es una serie de pasos que aplique en todos los casos, pero sí son prácticas que podés probar para mejorar tu relación con tu voz autocrítica. Práctica número 1. Diferenciar al actor de la situación. Supongamos que queremos aprender carpintería, pero después de varios meses de intentar, no pudimos armar ni una mesita sencilla. Hay 2 factores que influyen acá. Por un lado, nuestra capacidad para hacerlo, y por otro lado, las circunstancias. Querés fabricar la mesa, aprendiste todas las técnicas de carpintería a la perfección, pero no tenés martillo ni serrucho. ¿Qué haces? ¿Vas a poder hacer la mesa? Seguramente no. Pero no porque no sepas cómo o no seas capaz de hacerlo, sino porque no tenés los elementos necesarios. Vas a tener que salir a conseguir esas herramientas que te faltan para poder hacerla. No es el actor el problema, es la situación. Ahora imaginemos otro caso en el que tenés todas las herramientas. Martillo, serrucho, clavos, destornilladores, todo. Pero sos malísimo midiendo y cortás todas las maderas torcidas. ¿Podés exigirte los mismos resultados que si fueras una persona más habilidosa? No. Cuando el problema no son las circunstancias, sino el actor, es decir, vos y tus capacidades o incapacidades, la gran clave es la autocompasión, ser empático con vos mismo, entender tus límites, tenerte paciencia y a partir de ahí buscar ayuda para aprender las habilidades o técnicas concretas que te faltan. Hacer esta diferenciación es fundamental porque nos permite identificar cuál es el problema y así cuál es la solución. Si nos faltan herramientas, sabemos que podemos salir a buscarlas. Si nos faltan habilidades, tendremos que ser tolerantes y pacientes con nosotros mismos y movernos para aprender eso que no sabemos. La clave es no perder de vista que el objetivo siempre es el mismo: transformar lo que nos genera insatisfacción. Práctica número 2. Diferenciar por un lado la emoción que me genera una experiencia y por otro la emoción que genera lo que me digo a mí mismo. Si te gusta jugar al tenis, pero tu técnica no está muy desarrollada, es lógico que quieras aprender y mejorar. Esa autoexigencia es parte del aprendizaje y de la motivación, suma. Ahora, si a esto le agregamos una voz hiperexigente que te dice que no servís para nada y que no tenés que jugar nunca más, entonces nos pasamos para el otro lado. Nos excedimos de autocrítica. Pasamos de una crítica constructiva y saludable a una torturadora. Son 2 cosas muy distintas. En la primera, podés disfrutar de lo que haces y las correcciones no son más que indicaciones para mejorar, porque es algo importante para vos y querés hacerlo bien. En la segunda, por el contrario, arruinás toda la experiencia y no se cumple el objetivo de mejorar. Práctica número 3. Buscar datos. Se trata de contrastar lo que pensamos de nosotros mismos con lo que los demás nos dicen y con los hechos. No quedarnos solamente con nuestra opinión,
sino compararlo con lo que otros piensan de nosotros y con los datos que nos da la realidad. Porque nuestra mirada está cargada de nuestros propios juicios que pueden ser autodestructivos. Buscar datos por fuera de nuestras cabezas nos permite tener una mirada más neutral de lo que está pasando. Volvamos al ejemplo del tenis. Pensás que sos horrible jugando. Crees que deberías dejar de hacerlo para siempre porque sos una vergüenza para el deporte. En ese momento en que pensás algo así, frena. Respira profundo y tómate unos minutos. Preguntale a los demás qué piensan de tu forma de jugar. Y después, fíjate qué te dicen los datos. ¿Cuántos partidos ganaste? ¿Cuántos perdiste? ¿Cuánto estás disfrutando de eso? ¿Cuántos saques buenos? ¿Cuántos saques malos por partido hiciste? ¿Cuánto mejoraste desde que empezaste a jugar? Probablemente descubras que tus ideas están lejos de lo real. Puede que te encuentres con la sorpresa de no ser tan mal tenista como creías. No se trata de buscar datos que nos endulcen el oído para contarnos un cuento de hadas y pensar que somos maravillosos en todo. Eso no sería real. Pero sí tenemos que tener en cuenta que lo que creemos de nosotros en general está teñido de prejuicios. La mayoría de las veces, sumar datos concretos y opiniones externas equilibra nuestra mirada. Práctica número 4. Detectar los siempre y los nunca. La generalización es una distorsión del pensamiento. Nos hace ver la vida de manera catastrófica. Muchas veces caemos en generalizaciones. Perdemos un partido de tenis y pensamos, siempre voy a perder, nunca voy a mejorar, todo me sale mal, siempre le pego mal a la pelota. Cada vez que detectemos alguna frase que comience con una palabra como siempre, todo, nunca, nada, frenemos un segundo y hagámonos una pregunta. ¿Realmente siempre me equivoco? ¿Tiene sentido pensar que nunca voy a mejorar? ¿De verdad nada de nada me sale bien? Aprender a detectar los siempre y los nunca, los blancos y los negros totales, es una buena forma de saber cuándo estamos haciendo una bola de nieve de una situación que quizás es mucho más simple. Nos ayuda a dimensionar lo que pasa y a evitar generalizaciones excesivas. Práctica número 5. Poner la crítica afuera. ¿Recordá alguna crítica que te hayas hecho a vos mismo alguna vez? Decila en voz alta. Usá tus mismas palabras, la misma crudeza y violencia. Sos una ilusa, estúpida. ¿Cómo no te diste cuenta que te estaba usando? Ahora pensá que se la estás diciendo a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. ¿Qué se siente? ¿Se lo dirías exactamente como te lo decís a vos? ¿O lo suavizarías un poco y serías más compasivo? No serías tan cruel y despiadado con los demás. Entonces, ¿por qué sí lo sos con vos? Práctica número 6. Desarmar la autocrítica. Hablo de descubrir de dónde salen esas exigencias, esos mandatos, esas voces y esas demandas. ¿Quién nos exige realmente? ¿Somos nosotros los que necesitamos cumplir con esas expectativas? ¿Nosotros queremos llegar ahí? ¿O son demandas externas que no tienen que ver con quiénes somos ni con lo que realmente queremos? ¿Es que queremos hacerlo perfecto como papá quería? ¿Como mi pareja considera que debería hacerlo? ¿Como mi jefa quiere que se haga? ¿O soy yo quien quiero realmente alcanzar esa exigencia? Si es algo que nosotros queremos, bien, ocupémonos de eso, mejoremos, esforcémonos. Pero si es algo que otros esperan de nosotros, entonces devolvamos esas expectativas a los otros. Esas exigencias son problema de esos otros. Práctica número 7. Detectar los deberías. Los deberías nos ponen en desventaja. Parten de la falta, desde lo que no logramos. Se sienten como un fracaso antes de empezar. Una buena práctica es identificar esos debería, esos tengo que, y cambiarlos por palabras más constructivas como quiero o elijo. Palabras que nos ponen al centro de la decisión. Nos colocan en lugar de personas activas que están eligiendo, no simplemente siendo presionadas por los mandatos. Préstate atención. Y cuando te descubras a vos mismo diciendo, debería tener un trabajo mejor, en lugar de eso,
ponele adelante un quiero o espero. Algo que creas vos. Quiero tener un mejor trabajo. Yo quiero. Pasemos del debería hacer más ejercicio físico a elijo hacer más ejercicio físico porque me hace bien. Pasemos de la obligación a la decisión voluntaria. Cuando escuches esa voz torturadora interna, ponele un freno. Recordale que es parte de tu equipo, que tiene el mismo objetivo que vos, mejorar, sentirse mejor. Cuestionala, no la tomes como una verdad absoluta. No te olvides de que a pesar de estar dentro tuyo, no te define. No creas que todo lo que pensás es verdad. La mayoría de nosotros tiene una voz madura dentro. No nos han educado para transformarla. Y vivir haciéndole caso a esa autocrítica torturadora hace que destruyamos nuestra potencia, nuestras fuerzas, nuestras capacidades reales. Pero podemos despertar a nuestro asistente interior para cuestionarla y suavizarla. Ahora, algo que hay que saber es que hacerlo requiere práctica cotidiana y constancia. En este episodio vimos muchas herramientas que nos pueden ayudar, pero es necesario que te comprometas a intentarlo. Podés volver a escuchar este episodio cuantas veces quieras, hasta que sientas que pudiste incorporarlas a tu vida cotidiana. Y si no podés hacerlo sola, ya que es difícil trabajar con nuestra voz interior, mi recomendación maestra de siempre, comenzar terapia. Si aprendemos a suavizarla, la voz autocrítica puede ser la mejor aliada para ayudarnos a reconocer nuestros errores y evolucionar, para identificar cuándo nos equivocamos y acompañarnos en el camino a resolverlo mejor la próxima vez. Si logramos hacer que forme parte de nuestro equipo, puede volverse la potencia que necesitamos para alcanzar todo lo que nos propongamos. Llegamos al final de este episodio. Si disfrutás de escuchar Psicología al Desnudo, acordate de seguirnos, rankearnos y sobre todo compartir estos episodios. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimamoliti.com. Psicología al Desnudo es un podcast de Psi Mamoliti en colaboración con Posta.